Ya sé, parece que ya sé lo que fue. Ya, no importa. Y de todas maneras, esta clase la voy a subir para mi canal de YouTube, para que me sigan. Denle like, suscríbanse. Ahí tengo, y en mi canal de YouTube tengo también las primeras clases del semestre pasado, que es lo mismo igual que esta clase de geomorfología. Y también tengo algunas clases de riesgos geológicos, si les interesa saber. Y también tengo unas de depósitos minerales. Bueno, tengo distintas y después les dejo mi canal. ¿Está grabando? Estamos grabando. Ok. Entonces, estábamos viendo, ¿cierto?, el mapa y la distribución, ¿cierto?, de los distintos climas. Podemos ver que teníamos esa tundra, también la tenemos en la parte de Alaska y en la parte de Rusia, ¿cierto? Estábamos hablando del sudeste asiático, ¿cierto?, que es un lugar muy tropical, el lugar donde, no sé, muchas playas paradisíacas con palmeras, ¿cierto? Ahí es un lugar donde también llueve mucho. ¿Se acuerdan del caso de esos niños, de un equipo de fútbol de niños que quedaron atrapados como en una cueva? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Aló. Aló. No hay nadie. No. ¿No se acuerdan hace como 2 años o el año pasado? ¿Fue en Tailandia o no? ¿Cómo? ¿Perdón? Estoy presentando, ¿no? No sé. Ya, ahora sí. Mira, caso de niños en Indonesia. Era porque la marea había subido y era en Indonesia. Sí, era en Indonesia, ¿cierto? Claro, había como subido el nivel de agua y había muchos niños. Mira, la imagen, estaban los niños ahí atrapados en una cueva. Y claro, se había puesto a llover y se empezó a como a inundar. Y así estaban enterrados en esta cueva. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es que iba a empezar la época de anticiclones. Esto es como... Hoy perdí la billetera. No. A ver si me se va a poner música, por último que sea buena. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Es que justo se venía la fecha de que vienen todas estas, que es el verano nuestro, que es que todo este verano de acá caliente el agua y se lleva toda esa agua caliente, esa agua evaporada se la lleva hacia el sudeste asiático. Y allá se generan lluvias gigantes, donde se generan inundaciones. ¿Por qué? Porque llueve tanto que el suelo no es capaz de filtrar esa cantidad de agua y se genera una saturación, subiendo los niveles del freático, que es el nivel de agua, y finalmente inundando muchas zonas. Es muy común. Entonces, eso era lo que tenían mucho miedo ahí porque ya había empezado a llover y ¿qué es lo que pasó, cierto? Se empezaron a inundar estas cuevas que se habían metido los chicos a hacer una excursión. ¿Qué es lo que pasó también? Se venían estas fechas, estaba pronosticado como para 2 semanas más un gran huracán que iba a llover mucho, ¿cierto? Y la tenía bastante preocupado a la gente del sector, pero lograron sacarlo, ¿cierto?, los niños a salvo. ¿Ahora se acordaron o no? ¿O nunca vieron las noticias? Cabro, vean las noticias. Bueno, ahí lamentablemente se perdió la vida de un buzo, de las personas que estuvieron ahí rescatando. Estuvo bastante complicado, pero salió todo bien, por lo menos para los que estaban atrapados. Okay. Entonces vamos a hablar más específico sobre algunas zonas climáticas en América del Sur. Como les mencionaba, ¿cierto? Vamos a tener 2 tipos de clima, más en nuestro país, ¿cierto? Nosotros, ustedes que conocen ya Chile y lo largo que es, sabemos que vamos a tener climas muy distintos en el norte, en el centro y en el sur. Y vamos también a tener microclimas dentro de los climas, ¿cierto? Porque aparte de ser largo,
también es un país muy angosto, pero con altos cambios de altura, ¿cierto? Nosotros podemos estar un día en la playa y el mismo día estar en la cordillera, ¿cierto? A 4000 de altura. Eso va a generar cambios en el clima, al nivel este-oeste y al nivel norte-sur. Por ejemplo, acá vamos a tener, aquí ya tenemos Chile, ¿cierto? Acá tenemos lo que en algunas clasificaciones se habla de la sabana seca. También vamos a tener sectores que son más desérticos, este es desértico, a semidesierto, este sector de acá. Luego vamos a tener una parte más de estepa. Luego sectores que son subtropicales, con verano seco, subtropicales con verano húmedo, ¿cierto? Climas más templados, finalmente templados, fríos, donde hay lluvias casi todo el año. Y eso es la parte más de la costa, pero si vemos en la parte más de la cordillera, siempre vamos a tener un clima de montaña, ya que el clima de montaña tiene características que van acorde a la presión atmosférica que va a haber en el lugar, ¿cierto? Al igual que las condiciones de humedad que van a hacer que, al final la humedad va a ser un factor de lo más importante dentro de un clima. Y los climas también van a ser afectados por las masas y las corrientes de agua. Tenemos que entender que este es un sistema donde existe un intercambio termodinámico de temperaturas. O sea, nosotros vamos a ocupar los principios de la termodinámica que nos dice que cuando estamos en contacto con un cuerpo con distintas temperaturas, vamos a transmitir a temperatura hasta encontrarnos en equilibrio. Es como, por ejemplo, si yo... a ver, siempre busco ejemplos de la cocina. A ver. No se me ocurre uno ninguno. A ver, algo que quiera enfriar o algo que quiera calentar. Ya, si quiero, no sé, pues tengo una bebida, una cerveza, cualquiera, ¿cierto? Y yo le quiero helar, generalmente yo la puedo poner en agua con hielo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el agua con hielo va a estar más helada y mi temperatura, que es mi cerveza, que va a estar a temperatura ambiente, ¿cierto? Al ponerla en este ambiente, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a transmitir energía. O sea, la cerveza se va a poner más helada, pero el agua va a aumentar su temperatura. ¿Por qué? Porque transmitió, ¿cierto? El frío en verdad lo que transmitió es el calor, el calor es el que se mueve, ¿ya? El calor fue el que se fue de la botella, ¿cierto? Y se fue hacia el agua, entonces vamos a transmitir energía. O cuando tengo algo muy caliente y lo quiero enfriar, no sé, la quiero enfriar, lo voy a poner en una fuente con agua para que se enfríe, no sé, por ejemplo. Entonces, es muy importante esa transmisión de energía cuando hablamos de masas de agua, porque aquí vemos el mapa mundi y vemos que la masa de agua es gigantesca en comparación a la masa de continente que tenemos. Entonces, esas masas de agua también van a afectar, ¿cierto?, en los climas y en las masas de aire, ya que van a tener contacto con los aires, ¿cierto?, los vientos, y va a haber transmisión de temperatura. Entonces, cuando tengamos masas más frías, creo que vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener climas más fríos y más secos. Y cuando tengamos masas de agua caliente, vamos a tener climas más húmedos y calurosos, ¿ya? Que tiene sentido, ¿cierto? Agua fría, clima frío, ¿cierto? Agua caliente, clima más caliente. Acá en azul vamos a tener las masas de agua de aire frío y en rojo vamos a tener las masas de agua caliente. Esto era una profe que era alemana que nos puso esto, pero se entiende, ¿cierto? Al final lo que me interesa a mí es que vean cómo son las convecciones de estas masas de agua y dónde se encuentran. Entonces nosotros aquí estamos en Chile, ¿cierto? Y tenemos principalmente estas masas de aire, de agua fría, ¿cierto? Y ya en el sector más norte se encuentran estas de agua caliente. Igual esto se mueve, no son límites, ¿cómo se llama? Límites que son tan fijos, sino que van a haber, va a haber un límite, ¿cierto? Que se puede cambiar. En la parte más sur, ¿cierto? Donde tenemos la Antártida, vamos a tener fuertes corrientes de agua fría, ¿cierto?
Aquí en el sur de África también vamos a tener corrientes frías. En el sur de Australia también lo mismo. Y también en el Polo Norte, ¿cierto? En las partes más centrales, característicamente vamos a tener masas de agua más cálidas. Y vamos a ver circulación del océano. Ya vamos a tener grandes corrientes en el océano que se van a mover gracias a estos cambios de temperatura. Finalmente, estos cambios de temperatura va a ser muy parecido a los cambios de presión que se generan en el aire, ¿cierto? Cuando veíamos esas convecciones que se generan por la fuerza de Coriolis. Algo parecido vamos a tener en el mar, donde vamos a tener estas masas de agua, aire frío y caliente que se van a calentar y enfriar y van a moverse, como las celdas convectivas del manto de la Tierra. Entonces, por eso es muy común que hayan noticias como apareció un mensaje en una botella al otro lado del mundo, o el otro día vi una noticia de que, no sé, pues alguien en el sudeste asiático perdió su... ¿Dónde está el sudeste asiático acá? Acá. Claro, se le perdió su tabla de surf y apareció en Estados Unidos, una cosa así. O sea, ¿cómo ¿qué es lo que pasó con esa tabla? Flotó, ¿cierto? Igual que los mensajes en la botella. Y siguió estas corrientes que se mueven aquí en este sector del Pacífico, ¿cierto? Tenemos estas corrientes acá. California. Esto es China. Está Japón también. Y también tenemos acá entre Europa y la parte ya este de América. También tenemos entre África y India y África y Australia las corrientes típicas. Y abajo, en los polos, vamos a tener unas corrientes. Aquí se ve extenso, pero tenemos que entender que abajo, ¿cierto? Esto es lo mismo que esto de acá. Lo que está más que soy estúpida, lo apunté en mi pantalla y ustedes no están viendo. Esto es lo mismo que el otro extremo de esto. Entonces, tenemos que entender que esto, ¿cierto? Igual que el geoide, no es una forma rectangular, sino que es una forma más deforme, sino que se estira de esta forma como para poder entenderlo de una forma mejor. Pero esto está como más así, más angosto hacia abajo. Un ejemplo, ¿cierto? Es el flujo del Gulf, donde vamos a tener advección del calor hacia el Atlántico Norte. Hoy esto debería moverse, no se mueve. Atlántico Norte. ¿Qué es esto? Atlántico Norte, ¿ya? Que son esos flujos que están acá, que podemos verlos aquí. Pero no sé por qué no se mueve. Ya. ¿Qué hora es? ¿Hasta qué hora esta clase? Estoy confundida. ¿Alguien me puede cooperar con esa información? Un cuarto para las 5, si no me equivoco. Ah, ya, estamos bien. Ya. Entonces, hablando un poco así como a grandes rasgos del clima, la próxima clase vamos a hablar un poco más específicamente de los climas. Pero me gustaría que primero habláramos de la temperatura de la Tierra a un nivel más macro y también a lo largo de la historia de la Tierra. ¿Ya? Nosotros tenemos que entender que la Tierra ha estado en constante evolución, ya sea geográficamente, o sea, la distribución de los continentes, como podemos ver acá, ¿cierto? Que la distribución actual no era la que teníamos antes, que lo vimos también en la primera clase, ¿cierto? De cómo estas placas se han ido separando, ¿cierto? Y vamos hasta tener la distribución actual. Eso también se ve en conjunto con los cambios climáticos que ha tenido la Tierra a lo largo de toda la historia de la Tierra, ¿cierto? ¿Que cuántos años son? ¿La Tierra cuántos años tiene según los últimos estudios científicos? ¿Alguien sabe? Como 4.600 millones de años. Exactamente, ¿cierto? Exactamente, alrededor de 4.600 millones de años. Entonces, la Tierra tiene una historia súper larga.
que, como podemos ver en este gráfico, vamos a tener en esta línea del medio una temperatura promedio global, y donde se considera que hacia la derecha va a ser caliente y hacia la izquierda va a ser frío, ¿cierto? Vamos a partir la Tierra acá, 4600 en el Arqueano, donde la Tierra se considera, según los estudios científicos y los estudios de paleoclimas, que la Tierra tenía alta temperatura, ¿cierto? Había magmas en los océanos, ¿cierto? Fue cuando estamos generando principio de la corteza. Luego pasamos al Proterozoico, donde baja crucialmente la temperatura y pasamos a una gran glaciación. Y tenemos que entender que a lo largo de la historia del planeta vamos a tener hartos procesos de glaciación y desglaciación, y eso lo vamos a ver más en detalle cuando veamos los glaciares. Y va a bajar la temperatura y luego se va a volver a subir la temperatura, donde se van a derretir los glaciares. Luego, a los 1000 años, hace 1000 millones de años, también va a volver otra glaciación, ¿cierto? Que va a ser una glaciación bien global, donde va a bajar de nuevo la temperatura. Luego estos glaciares se derriten, de nuevo sube la temperatura. Después tenemos otra glaciación entre el Ordovícico y el Siluriano, perdón, y luego sube la temperatura, luego vuelve a bajar. Tenemos una glaciación entre el Carbonífico y el Pérmico, que ahí hay una gran extinción de plantas en el Carbonífero, por eso se llama así Carbonífero, porque en esta glaciación se murieron muchas plantas, que generó muchas capas de carbón del Carbonífero. Y aparecen ya los reptiles, ¿cierto? Luego vuelve a subir la temperatura, ¿cierto? Luego sube la temperatura y ya empiezan a haber plantas, flores, aparecen los dinosaurios. Y luego tenemos una extinción en masa, 65 millones de años, ¿cierto? Que dicen que la teoría dice que fue por un impacto de meteorito. Hay distintas teorías, sí, pero que es la más acordada según el mundo científico. Y luego más adelante vamos a tener, ya aquí aparece el primate, ¿cierto? Y vamos a tener un alto y bajo de temperatura, ¿cierto? Impresionante, hasta que lleguemos al presente día, ¿cierto? Que es el Cuaternario, y algunos científicos lo quieren denominar como el Antropoceno, ya que es la nueva era que quieren escribir aquí en ¿cómo se llama? En la carta cronoestratigráfica, que finalmente, como dice su nombre, Antropoceno, es la era desde que parte el ser humano, ya que el ser humano ha dejado una huella bastante importante en la Tierra, más que cualquier otro ser vivo que ha vivido en este planeta. Entonces, el clima es algo que cambia y evoluciona, ¿cierto? Va a tener factores, como dijimos, internos, tal como externos, y después más adelante vamos a aprender el factor que tiene el humano en el clima, que finalmente vamos a ser uno de los agentes más importantes y que ha hecho más daño al clima en la historia de la Tierra. Ya, hablé mucho. Entonces, ¿cómo se clasifican los climas? ¿Cierto? Yo les mostré una clasificación la más usada, como la más típica, pero vamos a hablar un poquito sobre cómo se clasifica. Vamos a tener distintos factores, y uno va a ser el factor geográfico, especialmente la latitud. La latitud, como vimos bien, ¿cierto? Vamos a hablar sobre la distancia que va a tener y el ángulo que va a tener la Tierra sobre el Sol. Y donde bien mencionamos, ¿cierto? Que en el centro vamos a tener mucho calor, mucha humedad, muchas masas de aire, agua y aire caliente. Mientras que nos alejamos, ¿cierto? Vamos a ir cambiando y disminuyendo la temperatura cuando nos acercamos al Ártico, ¿cierto? Y al Antártida. Por otro lado, tenemos aquí una clasificación por la situación geográfica en la que nos encontramos, que eso sería una clasificación más local, ¿cierto? Porque recién estábamos viendo un tema mucho más macro, solamente viendo la latitud, y aquí podemos vernos ya de una forma mucho más micro, viendo la situación actual de cada lugar. Tenemos que tener claro que aquí en Chile vamos a tener un factor muy importante, que lo que le van a leer en el paper que les voy a dejar, que es el tema de la cordillera de los Andes, ¿ya?
La cordillera de los Andes va a ser un alto topográfico que va a estar a lo largo de todo nuestro país y que va a regular el clima y va a ser muy importante para ello. Como dijimos, también va a ser importante para ser un factor que genera precipitaciones, ¿cierto? Y también va a ser un truncador, ¿cierto? Va a almacenar masas de aire y va a generar va a ser un factor importante finalmente para el clima. Ya que en un lugar en la misma latitud, como podemos ver, acá estamos en la misma latitud, vamos a tener distintos climas, ya sea en la costa, ya sea en la parte central o en la parte ya de la cordillera. Por ejemplo, acá veamos aquí en Concepción, tenemos en la costa, esta, ¿no? Templado cálido con lluvias invernales y gran humedad atmosférica. ¿Ya? Sí, tiene sentido. Los que han ido a Concepción, ¿cierto? Saben que le dicen el Tropiconce. A veces como que se pone cálido, pero llueve harto, de repente hace ahí sol y está lloviendo con polera. Es muy Tropiconce, le dicen a la Concepción. Luego en la parte más interior vamos a tener templado cálido con lluvias invernales, ¿ya? Y luego ya la cordillera vamos a tener templado cálido lluvioso con influencia mediterránea, ya sí tiene sentido. Y abajo que dice, no dice lo mismo. Templado frío con influencia mediterránea. En el lado más norte vamos a tener lugares como sectores más tropical lluviosos, así como Iquique, ¿cierto? Y a Iquique le dicen al Miami chileno, un ambiente donde siempre es verano. Arica le dicen también la eterna primavera, que sería este desértico normal. Y podemos ver ya en cordillera vamos a tener otro clima, ¿cierto? Que va a ser este de tundra o de montaña también puede ser. Ahí vamos a ver más adelante las definiciones de esos tipos de clima, ya sea en temperatura, en precipitaciones, etc. Y aquí están las corrientes, que era lo que vimos un poquitito antes, ¿cierto? Las corrientes frías que vamos a tener a lo largo de Chile, y esta corriente un poquito más caliente, que es una corriente ecuatorial. Ya. ¿Dudas hasta acá? ¿Sabían esto? De que la Tierra había tenido hartos periodos de glaciación. Ahora nos encontramos en un proceso de desglaciación, por ejemplo. Estamos perdiendo glaciares al minuto. Casi todos están en un retroceso. Hay un par que no, pero la mayoría están en retroceso. Eso también lo vamos a ver en clase. Y antes que se vayan, bueno, todavía nos queda clase. Les quiero mostrar un video. Vamos a ver un video. ¿Han escuchado hablar del efecto del niño? El fenómeno del niño. Yo lo he escuchado, pero no sé muy bien de qué trata. Y ahora vamos a ver un poco de lo que se trata, que también tiene que ver con el clima, ¿cierto? De hecho, ahora nosotros nos encontramos en la niña, que también vamos a ver más adelante. Ya, entonces vamos a aprender un poco sobre el efecto del niño, que es algo que nos afecta harto, especialmente al norte de Chile y Perú. A ver, compartir sonido. El fenómeno del niño explicado. Primero, ¿por qué le dicen fenómeno y por qué le dicen el niño? Fenómeno en las ciencias naturales no es algo extraordinario, sino más bien cualquier manifestación física que puede confirmarse a través de la observación directa o medición indirecta. Así, por ejemplo, el niño y la lluvia misma son fenómenos meteorológicos. El nombre del niño se lo pusieron los pescadores del puerto de Paita al norte del Perú, en alusión al niño Jesús, ya que este fenómeno hacía su aparición en la temporada navideña. ¿En qué consiste el niño? Este es el comportamiento normal del clima en el Océano Pacífico.
Parte del recorrido de los vientos alisios es de este a oeste. Estos vientos empujan el agua caliente de las costas sudamericanas en su dirección de viaje, de manera que esta agua se amontona al lado oeste del Océano Pacífico, alrededor de Oceanía y Asia. Lo que sucede en Sudamérica es que esa agua caliente que se está yendo es reemplazada por agua fría que es empujada desde los fondos oceánicos, que es llamada corriente de Humboldt. Esto genera una diferencia de temperaturas a través de todo el Océano Pacífico, lo cual nos da agua caliente amontonada a un lado y agua fría al otro. El agua caliente, al evaporarse y condensarse, le da a esa parte de Oceanía y Asia un clima tropical, favoreciendo las lluvias. En lo alto de la atmósfera, el viento se mueve en dirección opuesta, lo que da como resultado a un sistema de circulación de aire que constantemente empuja las aguas cálidas hacia el oeste. Esto es lo normal, pero el fenómeno del Niño, el cual ocurre de manera irregular en intervalos de 3 a 5 años, cambia todo esto drásticamente. Empieza con una fuerte caída de los vientos alisios, lo que ocasiona que el sistema de circulación de aire se interrumpa y las aguas cálidas que se encontraban en Oceanía y Asia se dirijan hacia Sudamérica. Cuando ahí llegan estas aguas, se evaporan y producen las fuertes lluvias inusuales a lo largo de toda la costa, mientras que al otro lado del Pacífico el clima se vuelve seco, dando lugar a terribles sequías. Un fenómeno contrario es el de la Niña. El nombre se escogió por ser lo opuesto a niño, lo cual no tiene sentido por ser un niño específico. Más sentido tendría ponerle Herodes. Sí, el fenómeno Herodes. En fin, lo que ocurre con la Niña es que los vientos alisios soplan con una fuerza mucho mayor a la normal, lo que provoca que mucha más agua caliente se acumule en la zona de Asia y Oceanía, provocando lluvias extremas en ese lado y sequía en Sudamérica. Ambos fenómenos provocan desastres naturales y escasez de peces, no solo en las zonas antes mencionadas, sino alrededor de todo el mundo. Pero, ¿podemos acaso controlar el Niño? Pues no. Para hacer eso tendríamos que controlar la temperatura de los océanos, y debido a la cantidad de agua en estos, necesitaríamos usar toda la energía creada en la explosión de 400.000 bombas de hidrógeno de 20 megatones cada una. Si podríamos hacer eso, podríamos calentar el Océano Pacífico a voluntad, pero tendríamos que volver a enfriarlo, así que hasta que no desarrollemos una manera alterna de hacerlo, solo nos queda prevenir, estar muy alertas y brindar toda nuestra ayuda a los damnificados. Entonces, como bien decía el video, va a ser finalmente los vientos alisios, que es lo que estábamos hablando recién al principio, los que van a ser el factor más importante en el movimiento de estas masas de agua masas de aire con alto contenido de agua. Normalmente vamos a tener, como les expliqué, toda esta masa de agua que se va a correr hacia el sudeste asiático, que son estos lugares bien tropicales, ¿cierto? En cambio, esa agua se va a quedar acá y termina precipitando acá. Y eso es el causante de fuertes lluvias, especialmente en el verano. ¿Y qué pasa cuando llueve en lugares donde no está acostumbrado a llover? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasó el 2015, el 91, el 2001 en el norte de Chile? Se generan aluviones. ¿Cómo? Se generan los aluviones. Muy bien, Diego, ¿cierto? Vamos a generar aluviones. ¿Qué quiere decir eso, cierto? Van a ser estas masas, que también vamos a aprenderlo en este curso. Van a ser estas masas de flujos de arena con sedimentos y agua, que van a ser bastante catastróficos y van a generar bastante daño, ¿cierto? Ya que tienen mucha fuerza, más que el agua pura. Entonces vamos a ver en lugares donde no llueve nunca, entonces se acumula mucho material de sedimento, que termina finalmente por causar esta catástrofe. Entonces esto es muy común y que pasa mucho en Bolivia, en Perú. Antes se le solía llamar el invierno boliviano, pero como es un efecto que no solamente pasa en Bolivia, sino que también pasa en Perú, y también pasa pasa aquí en Chile, se habla sobre el invierno altiplánico, que está relacionado, ¿cierto?, con el Niño, que llueve, ¿cierto?, finalmente en verano.
Y nosotros ahora en este momento nos encontramos en La Niña. ¿Qué pasa con La Niña? Generalmente son veranos mucho más fríos, como el verano que tuvimos, ¿cierto? A diferencia de otros veranos, fue un verano bastante frío, especialmente en enero. Y que no genera tantas precipitaciones. Generalmente vamos a tener un ambiente mucho más seco. ¿Qué pasa cuando llueve en verano? Se echan a perder muchas cosechas, como la del tomate. Todas las frutas del verano generalmente pierden sus condiciones y generalmente o se mueren las plantas o generan productos de mala calidad. Eso también es algo un poco catastrófico. Lamentablemente no existe una medida como para poder ¿cómo se llama? Para poder prevenir esto, ya que no existe un método que te diga ya, cada 2 años va a haber el niño, cada 3 años va a haber el niño, sino que es un poco más azaroso. Se sabe que tiene una periodicidad, si por lo menos tiene que haber una vez uno cada 10 años, más o menos según la estadística que existe, pero no es algo que tenga fijo, no es como el verano, que todos los años va a haber verano. No pasa lo mismo con el niño, no todos los veranos hay efecto del niño. Y eso va a depender finalmente de las fuerzas de Coriolis y cuánto muevan hacia el oeste estas masas de agua o no. A veces se generan eventos más catastróficos, como el 2015, cuando hubo una aluvión en Chañaral y en Copiapó, cuando existe mayor aumento de temperatura en los fondos oceánicos, generando mayor aumento de precipitación y generando finalmente mucha más agua. Llovió como nunca llovió en los últimos 100 años, ¿sabes? Entonces, algo que hay que estudiar y hay que tener siempre atento, ¿cierto? Especialmente en estos lugares que no están preparados para la lluvia. Ya, debido a que de nuevo Zoom se va a cerrar, vamos a dejar la clase hasta acá. Bueno, ya estamos a la hora. Les voy a subir estos links en Zoom, ya que estos links se los voy a mandar en YouTube, porque como no lo pude subir, no sé qué onda, algo hice mal. Les voy a subir la clase y les voy a subir algo para que lean sobre el clima y la montaña y el clima y el efecto del niño, ¿ya? Ese va a estar en español, les voy a mandar 2 cositas. Entonces, no sé si alguien tiene duda, ¿alguien quiere decir algo? ¿Estamos bien? Y entonces, si no hay nada más que decir, nos vemos el jueves. Y ya la próxima clase, la próxima semana vamos a empezar con Google Earth, ya, para que empiecen a descargarlo y les voy a enseñar cómo usarlo. Si nadie más tiene nada que decir, espero que tengan un buen día y una buena semana y nos vemos el jueves. Hola, profesora. ¿Ya listo, Chao, chicos? profe. Que estén bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.